¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre cómo vivir como cristiano en una sociedad secular. Estamos en Esperanza en el Camino y en esta ocasión tenemos nuevamente a un gran invitado con nosotros, Lenín Almonte, quien nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vivir como cristianos en una sociedad secular? Esa es una interesante pregunta. Bienvenido, Lenín. Muchas gracias, Heiel. Es un placer para mí estar contigo una vez más y estoy de acuerdo. Es una excelente pregunta. ¿Cómo podemos comenzar a responder una pregunta como esta? Que pareciera que es sectorizada, pero que puede abarcar a otras personas, porque muchas personas dirán, bueno, yo no soy cristiano, eso no aplica para mí, eso no tiene que ver nada conmigo, pero creo que sí tiene mucho que ver en sentido general. Entonces, ¿cómo podemos vivir o cómo podemos comenzar a responder la pregunta de cómo vivir siendo cristianos en una cultura totalmente secular? Giel, es una pregunta fenomenal. Y lo es porque si pensamos en qué momento los cristianos han vivido en un mundo diferente a ese. Esa es una buena pregunta. Los cristianos siempre han vivido en un mundo contrario a Dios. Claro. Ciertamente, yo no quiero ser simplista. Hubo momentos, ¿verdad? Y específicamente en lugares específicos de Europa Central, luego de la Reforma, donde algunas comunidades se convirtieron, ¿verdad?, en comunidades donde aparentemente todo el mundo estaba tratando de empujar hacia la misma dirección. Sí. Solo si pensamos en Ginebra, cuando Calvino estuvo en Ginebra, si pensamos en otros tipos de sociedades. Pero la realidad es que el creyente ha vivido siempre en medio de sociedades, probablemente no definidas como seculares, porque el secularismo es toda una filosofía de hace unos cuantos siglos hacia acá, pero sí en sociedades sin Dios, sociedades que buscan lo que el mundo, la carne y el diablo ofrece. De ahí que la pregunta es sumamente relevante, porque es una pregunta muy práctica. ¿Cómo yo vivo en una sociedad como esa? Yo creo que para responder a esa pregunta, lo primero es saber qué es lo que es un cristiano. Okay. Y lo segundo, entonces, es cómo ese cristiano, que lo hemos definido como la Biblia lo define, vive en ese mundo. Romanos capítulo 12 es el texto que viene a mi mente cuando pienso en esto. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Para aquellos que conocen acerca de la carta, saben que es un tratado teológico donde el apóstol Pablo básicamente está describiendo el evangelio que él predica a esa comunidad, a esa iglesia de Roma, que estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por no judíos, es decir, personas de otras partes que no habían nacido en Israel. Así que tenemos esta comunidad mixta a la que Pablo les está escribiendo. Y él toma 11 capítulos de Romanos. Antes de llegar al capítulo 12 de Romanos, que es el texto que yo acabo de mencionar, él toma 11 capítulos para describirles a ellos el evangelio que él proclama. ¿Por qué él hace eso? Porque él quiere que ellos entiendan claramente de qué se trata el cristianismo. Romanos 12:1 dice: yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el único culto que tiene lógica, es el único culto que es racional. Y lo que Pablo le está diciendo es, número uno, que el cristianismo y el ser cristiano es una respuesta a la acción de Dios. En otras palabras, el cristianismo no es
un credo religioso. Esto es lo que es un credo religioso. Tú actúas y Dios responde por lo que tú actúas. Claro. Existen tantos credos religiosos, cientos de credos religiosos en el mundo, filosofías religiosas en el mundo, grupos religiosos en el mundo. Todos ellos pueden ser encasillados en un enorme conjunto. Y es el conjunto que le va a decir al ser humano, tú necesitas actuar para que la deidad, para que Dios, para como ellos le puedan decir a esa deidad, deificación o lo que sea, entonces eso va a actuar o él va a actuar. Es como una respuesta. Él va a responder a tus acciones. Si cualquier religión fuera de la proclamación bíblica del Evangelio es tú haces y Dios responde. Okay. El Evangelio es totalmente diferente. El Evangelio es algo completamente diferente. En el Evangelio Dios dice, no es así. Yo hice. Claro. Responde ahora. Pablo le dice a esta comunidad, de esto se trata ser cristiano, es responder a las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que es un cristiano? Un cristiano es alguien que mirando las misericordias de Dios, ¿y a cuáles misericordias de Dios se refiere el apóstol Pablo en ese pasaje de manera específica? Muchos han hablado sobre el tema, es muy claro. Es a todo lo que él ha mencionado del capítulo 1 hasta el 11. En el capítulo 1, el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios porque responde y hace lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, el versículo 17 del capítulo 1 dice que en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta, como está escrito, el que es justificado por la fe vivirá. En otras palabras, el evangelio provee lo que yo no tengo. Yo no tengo justicia. Claro. En uno de los programas anteriores que tuvimos acá, mencionábamos, yo no soy bueno, yo no tengo nada bueno. la justicia que necesito. Y algunas personas pueden incluso ofenderse. ¿Cómo que yo no soy bueno? Usted no me conoce. Bueno, nosotros debemos poder explicar eso. Cuando decimos que no somos buenos, generalmente nosotros vemos cierto grado de bondad en nosotros cuando nos comparamos con otros seres humanos, pero la medida nuestra como seres humanos ni siquiera son mis pares. La medida nuestra para evaluar si hay justicia o no en nosotros es Dios. Y cuando yo me comparo con Dios y lo que Él ha dicho y su norma, Dios es norma para nosotros. Cuando yo me comparo con Dios y su ley moral, todos quedamos cortos. Nadie queda como bueno. Entonces yo no tengo esa justicia. Y el evangelio entonces me dice, ok, nadie tiene justicia en sí mismo, pero Dios provee esa justicia. De hecho, ¿cómo definimos la justicia de Dios? No la definimos con palabra, la definimos con una persona. Cristo Jesús, eso es Romanos 3, es esa persona que tomó el lugar de aquellos a quienes Él salva, lo tomó para proveer lo que nosotros no tenemos. ¿Por qué Dios hizo eso, Heyel? Lo hizo por misericordia. Okay. Esa es una misericordia. El Dios proveer justicia es por misericordia. El Dios sostenernos es por misericordia. Romanos 6 dice que hemos ahora muerto el pecado y así como una mujer viuda ya no tiene compromiso con el marido fenecido, de la misma manera el creyente ya no tiene ningún tipo de compromiso con el pecado que antes nos esclavizaba y al cual estábamos maridados. Cristo ha provisto lo que nosotros necesitábamos, un divorcio del pecado y una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Si yo no lo merezco, por la misericordia de Dios. Otra vez el tema de las misericordias de Dios. Claro. Sí, obviamente hay un Romanos 7 para nosotros, donde a veces clamamos, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gloria a Dios por el capítulo 8 de Romanos, que precede a este texto, que dice que ahora que estoy en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay condenación, Heyel? Si yo lo que merezco es condenación. Si todos nos hemos apartado de Dios, una vez más, por las misericordias de Dios en Cristo. En otras palabras, lo que Pablo hace en el capítulo 12 es decirnos, miren a esa misericordia. Eso es lo que es el cristianismo. Mirar a las misericordias, a lo que Dios ha hecho y ahora responder en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿qué es un cristiano? No es alguien que es mejor que otro. Así es. No, ser cristiano no es, que este cree que es más santo, que este cree que es mejor que yo. No, todo lo contrario. Un cristiano es alguien que ha reconocido que no es
lo que él aparenta ser. Así es. Un cristiano es alguien que ha dicho, yo soy alguien necesitado, yo soy alguien pobre espiritualmente, yo soy alguien miserable, sin Dios, pero gracias a Dios porque en su riqueza Él me ha provisto de sus misericordias. Ahora, ¿cómo camina ese cristiano en el mundo? La manera de este cristiano caminar en el mundo es precisamente recordando todos los días esas misericordias. Romanos 12:2 dice, no seáis conformados. Es decir, el mundo es como una gran prensa. Claro. Creo que definimos el mundo en uno de los programas anteriores. El mundo es ese conjunto de filosofías, como un autor lo ha descrito, que trata de hacernos basar nuestra identidad, propósito y gozo en lo que podemos tocar, en lo que podemos sentir, en lo que podemos ver. Entonces, ¿cómo vive un cristiano en un mundo que es como una prensa gigante tratando de moldearlo a la luz de esa filosofía? Bueno, recordando las misericordias de Dios y volviendo una vez más a encontrar y recordando que nuestra identidad está en Cristo. La palabra bíblica para eso es arrepentimiento. De hecho, está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice que nuestra mentalidad tiene que ser renovada. Es una manera en que la Escritura describe una vida de arrepentimiento. Es una mente que es renovada por la palabra de Dios y es una vida que camina a la luz de eso. Así que si tú me estás escuchando hoy y dices, es duro, es fuerte, o sea, yo trato de servir al Señor, pero siento la presión. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Todos sentimos la presión porque es así. ¿Cuál es tu gozo aún en medio de esa presión? ¿Cuál es la esperanza que tenemos aún en medio de esa presión? La misma que te salvó. Es el Evangelio. Me encanta como Timothy Keller, un hermano que ya partió con el Señor y uno de los pastores que más ha influido en mi vida, o más influyó en mi vida. Timothy Keller decía, el Evangelio no es el ABC del cristianismo, es su A hasta la Z. En otras palabras, Heyel, aquel mensaje que me transformó y me convierte en un cristiano es el mismo mensaje que ha de sostenerme cuando como cristiano yo vivo en un mundo secular, como tú lo has descrito, claro, o en una sociedad sin Dios. Sabes que muchas personas creen que ser cristiano es dejar de hacer cosas. Y yo no quiero dejar de hacer porque, bueno, yo disfruto hacer lo que hago, disfruto lo que estoy haciendo y no quiero que nadie me controle y me diga, oh, para ser cristiano tú tienes que dejar de hacer. Si es así, yo mejor me quiero quedar donde estoy y dejarlo a ellos que dejen de hacer sus cosas. Yo quiero disfrutar mi vida, la vida es una sola, la vida hay que vivirla. ¿Cómo respondemos ante esa realidad? Lo primero es, y es una excelente pregunta que probablemente algunos de nuestros escuchas se esté haciendo hoy. La respuesta a esa pregunta es que el cristianismo no debe ser definido de una manera negativa. Es decir, no es un dejar o no es simplemente un dejar el mal camino. Es comenzar a caminar el camino que Dios quiere que yo camine. Wow. Y yo sé que a veces nosotros, los propios cristianos, hemos sido responsables de que las personas vean el cristianismo como eso, como una especie de moralismo, si se quiere, una especie de legalismo de deja de hacer esto, deja de hacer aquello, deja de hacer esto. Y si me escuchas hoy, es por eso que la encomienda de Cristo para nosotros es predicar el Evangelio. Porque a veces tenemos a alguien a nuestro alrededor que sabemos que está caminando mal, que está tomando malas decisiones. Y nuestro mensaje a estas personas que nos rodean, que no son cristianos, es comenzar a decirles a ellos, tienes que dejar de hacer tal cosa, tienes que apartarte de esa relación, tienes que dejar de hacer esto. Y dejamos el Evangelio de lado. Mi mensaje es el Evangelio. El Evangelio es lo que produce un cambio de afectos en el corazón del ser humano que hace que luego esta persona pueda tomar las decisiones que agradan a Dios. Así es. Pero yo no puedo invertir el proceso. Decirle a la persona, deja esto
y ahora ven a Cristo. O es como muchas personas nos responden. A veces le predicamos a una persona el evangelio y nos dice, déjame resolver estas cuantas cosas. ¿Qué ha pasado, Heiel? Antes de... Sí, que mira, yo tengo que resolver este problema que tengo aquí, tengo que resolver esto aquí, tengo que dejar esto que estoy haciendo y luego yo vengo a Cristo. Cuando yo esté preparado, que todo esté organizado, entonces yo voy. No, yo escuché una de las mejores ilustraciones el pasado domingo acerca de esto. Un pastor decía la siguiente manera. Él dice, me ayudó mucho, dice él, entender cómo funciona una lavadora de platos. ¿En qué sentido lo ayudó? Él dice, cuando yo compré mi lavadora de platos, mi intención no era yo ponerme a lavar todos los platos, dejarlos brillantes y luego meterlos a la lavadora de platos. Esa no era mi intención, porque si no yo no hubiera comprado una lavadora de platos. Exactamente. Nosotros a veces tenemos la idea en nosotros de que yo necesito lavar mis platos antes de entrarlo a la lavadora. Y Cristo dice todo lo contrario. Tú no puedes lavar tus platos, porque precisamente el único que puede lavar nuestras almas de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Así que decir, yo voy a limpiarme de pecados para venir luego a Cristo es una contradicción enorme y es una confusión terrible acerca de lo que el Evangelio es. El Evangelio te dice, ven como tú estás. Quien va a transformar tus afectos, quien va a transformar tus deseos es Dios. Eso es lo que Dios hace. Ese es el trabajo de Dios, no es el trabajo nuestro. Tú no te puedes cambiar a ti mismo, y yo no me puedo cambiar a mí mismo. Y amigo que me escuchas, tú no te puedes transformar a ti mismo. Y cristiano que me escuchas, tú tampoco puedes transformar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu compañero o compañera de trabajo o a ese vecino que tienes. No lo puedes transformar tú. Ahora, el Evangelio es poderoso para mostrarnos que en las misericordias de Dios, Dios ha hecho lo que para nosotros era imposible, de modo que ahora, mirando sus misericordias, nosotros podemos recibir como un regalo aquello que Dios ha comprado para nosotros a través de la persona y obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Wow, excelente, hermano. De verdad que sí, que este episodio lo he disfrutado bastante. Gracias por estar con nosotros, hermano, una vez más. No, gracias, Heiel, por la invitación. Seguimos en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón, o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.